Buenos días, vamos a empezar la clase de hoy. Vamos a hablar al respecto de accidente de trabajo, incidente, enfermedad de origen común, enfermedad de origen laboral y seguimientos. Es muy importante que dentro de estos términos los podamos asociar con lo que vimos la clase pasada que corresponde a riesgos y a peligros. Entonces vamos a empezar a ver uno a uno cuáles son las responsabilidades que tiene la empresa y el empleado. Entonces, en un primer momento vamos a acotar la definición de accidente de trabajo. Entonces, al referirnos a accidente de trabajo, podemos decir que es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte en última instancia. También es accidente de trabajo aquel que se produce en la ejecución de las órdenes del empleador o de la persona o personas que me contratan durante la ejecución de una labor bajo autoridad, así fuera, aún fuera del lugar y de las horas de trabajo. Puede darse también que se considere accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o de los contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. También puede considerarse accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical, siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. Y por último, también se considera accidente de trabajo el que se produce por la ejecución de actividades recreativas, deportivas, culturales, cuando se encuentra por cuenta o en representación del empleador de la empresa. Esto está declarado en la Ley 1562 del año 2012 y en el Decreto 1072 del año 2015. Vamos a ver un ejemplo de accidente de trabajo. Hasta el año 2012, la definición de accidente de trabajo correspondía a la definición contenida en el literal N del artículo 1 de la Decisión 584 de 2004 en el Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad Andina de Naciones, CAN. Lo anterior debido a que la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-858 de 2006, declaró inexequible los artículos 9 y 10 del Decreto 1295 de 1994, que definían el accidente de trabajo y sus excepciones respectivamente. La definición de accidente de trabajo la encontramos en la Ley 1562 de 2012, que en su artículo 3 define el accidente de trabajo de la siguiente forma. Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante, durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. También se considerará como accidente de trabajo lo ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical, siempre que el accidente se produzca en el cumplimiento de dicha función. De igual forma, se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de las actividades recreativas, deportivas o culturales cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria, cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentran en misión. En esta se retoma la definición del Decreto 1295 y también se amplía el alcance frente a la definición que traíamos de la CAN, al incluir la perturbación psiquiátrica como posible producto de un accidente de trabajo. También se indica que se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical.
Para que se materialice un accidente de trabajo deberán darse 3 elementos: que se trate de un evento súbito o repentino, que exista una relación de causalidad u ocasionalidad con el trabajo realizado, la producción de una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Bien, vamos a continuar entonces. Vamos a revisar un poco las definiciones al respecto de estos dos términos de los que estábamos hablando inicialmente, en donde aparece discriminado qué significa un accidente grave y qué significa un incidente de trabajo. Entonces, el accidente grave es aquel que trae como consecuencia amputación de cualquier segmento corporal, fractura de huesos largos, fémur, tibia, peroné, húmero, radio y cúbito, trauma craneoencefálico, quemaduras de segundo y tercer grado, lesiones severas de mano, tales como aplastamiento o quemaduras, lesiones severas de columna vertebral con compromiso de médula espinal, lesiones oculares que comprometan la agudeza o el campo visual o lesiones que comprometan la capacidad auditiva. Esto está declarado también en la resolución 1401 del año 2007. A su vez, si revisamos la definición de incidente de trabajo, es un hecho sucedido en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial de ser un accidente en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o sin que se presentaran daños a la propiedad y o pérdida en los procesos. Hola a todos, espero haber llegado a tiempo para la capacitación. Sí, Super C, vamos a comenzar. Repasaremos por medio de ejemplos los conceptos vistos en esta unidad. Para empezar, ¿quién nos puede dar 2 ejemplos de un incidente? Yo, profesor. Un ejemplo puede ser que vayamos en uno de los ascensores de la universidad y repentinamente este se descuelgue, pero se frena gracias a su sistema de seguridad. Es un suceso que pudo haber terminado en accidente de trabajo, pero las personas involucradas no sufrieron lesiones. Otro ejemplo es si voy caminando por un pasillo y delante de mí cae un elemento del techo. Aunque no me haya lastimado, pudo haberme golpeado la cabeza y ocasionado una lesión. Muy bien, así es. Recuerden que un incidente nos da la posibilidad de identificar y controlar las causas que lo generaron antes de que ocurra un accidente. Ahora que tenemos claro este concepto, repasemos. ¿Qué es un accidente de trabajo? Utilicemos los ejemplos para que los conceptos nos queden más claros. Yo lo sé, profesor. Un accidente de trabajo es, por ejemplo, cuando un colaborador de una empresa contratista especializada en limpieza de fachadas se cae limpiando los vidrios de uno de los edificios y sufre una fractura. Otro ejemplo es cuando un estudiante de medicina veterinaria, en su horario de práctica, se cae del caballo en una de las fincas o es golpeado por una vaca mientras realiza sus actividades. Exacto. Veo que han estudiado mucho. Tener estos conceptos claros nos ayuda a gestionar oportunamente los eventos que se presenten en nuestra universidad con colaboradores y estudiantes en práctica académica. ¿Y cuáles son las características o elementos esenciales de un accidente de trabajo? Los accidentes se caracterizan porque son un suceso repentino, ocurren por causa u ocasión del trabajo, producen una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Ahora bien, ¿quién de ustedes me explica, a través de un ejemplo, qué se considera un accidente grave? Es aquel que trae como consecuencia amputación de cualquier parte del cuerpo, fractura de y hasta la muerte. Un ejemplo de ello puede ser una amputación que sufre un colaborador al manipular una sierra eléctrica. ¡Perfecto! ¿Y qué no constituye un accidente de trabajo? Hay varios aspectos y para esto les voy a comentar algunas situaciones. Primero, el sufrido por un colaborador, fuera de la empresa durante permisos remunerados, por ejemplo, una cita médica. Segundo, también tenemos el accidente que le ocurre a un colaborador cuando participa en un torneo deportivo de su barrio. Tercero, el provocado intencionalmente por un colaborador, es decir, una autolesión o cuando se encuentra en estado de alicoramiento.
Cuarto, y finalmente la caída de un colaborador en su moto mientras se desplaza de su casa al trabajo. Finalmente, ¿quién nos dice que es una enfermedad laboral? Un ejemplo es el síndrome del túnel del carpo, que haya sido calificado por la ETS, ARL o Junta Regional o Nacional de Calificación como enfermedad de origen laboral. Esta enfermedad es causada por la flexión reiterada de la muñeca o movimientos repetitivos que realice el colaborador en el desarrollo de su labor. Recordemos que una enfermedad laboral es aquella contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Así es, los felicito. Entendieron muy bien los conceptos y saben cómo hablar de ellos por medio de ejemplos. Gracias por asistir a esta clase de repaso. Hasta pronto. Bien, entonces ya vimos todo lo que sucede con respecto al tema de accidente laboral. Ahora bien, tenemos que revisar de qué manera se hace el reporte de accidente, pues, de trabajo. Entonces, ¿cómo se debe hacer inicialmente este reporte? Entonces, la norma dice que yo tengo que, cuando un trabajador pues presenta un accidente de trabajo, debo comunicar al área de gestión humana o al área administrativa que es responsable del sistema de seguridad y salud en el trabajo dentro de la empresa. Allí, pues ellos se encargan de hacer el reporte del accidente laboral porque se debe llenar pues un informe y un formulario para poder reportar a la ARL. Eso se decretó en la resolución 0156 del año 2005. Ahí se determinó que existe un formato de reporte de accidente de trabajo que se llama FURAT y pues se conoce también como formato de reporte de enfermedad laboral, FUREL, pues en el caso de que fuese una enfermedad laboral. Se supone que mi jefe, mi empleador o el de la persona de recursos humanos o la persona de seguridad y salud en el trabajo son los que se encargan de hacer este tipo de reportes para que a mí me redireccionen a una IPS y me puedan atender si tuve un accidente de trabajo. Entonces, tal y como menciona acá, el FURAT pues es un formato único de reporte de un presunto accidente de trabajo. ¿Por qué presunto? Porque hasta que la ARL no investigue qué fue lo que pasó, pues no declara que es un accidente de trabajo. Este formato fue creado por el Ministerio de la Protección Social para empresas públicas y para empresas privadas y pues es con la finalidad de organizar un poco mejor la información cuando ocurre un accidente de trabajo dentro de las empresas. Entonces, objeciones del evento laboral al momento del reporte en cuanto al accidente de trabajo o en cuanto a la enfermedad laboral. Digamos que yo me puedo oponer frente a esas situaciones. Em, en este caso, yo tengo un tiempo para poder hacer esa objeción, que es de 30 días hábiles, y cuando hay una enfermedad laboral, sí únicamente es de 10 días hábiles. Entonces, ¿qué tipo de objeciones se pueden dar? Entonces, cuando el trabajador se encuentra registrado en la base de datos de afiliados de una aseguradora de riesgos laborales, cuando no se encuentra afiliado o cuando no existe relación laboral activa con la empresa, cuando el asegurado cuenta previamente con un reporte de siniestro mortal, o sea, lo han declarado muerto, cuando se presentan dos o más radicaciones de siniestro sobre el mismo evento, ¿sí? Cuando se repite información, cuando la enfermedad diagnosticada no se relaciona causalmente con la exposición laboral, con el cargo habitual o la actividad económica de la empresa para la cual trabaja. Entonces, en esos casos, pues yo puedo instaurar, digamos, una objeción para que empiecen a estudiar mi caso y a determinar las causas realmente de mi accidente y la responsabilidad si es que mi empleador no me tenía afiliado. Allí podemos también reconocer lo que corresponde a la investigación y al proceso de calificación de un accidente de trabajo.
Entonces, cuando yo reporto, ¿sí? Cuando tengo una situación de enfermedad o de un accidente, ¿sí? Lo primero que va a pasar con respecto a la ARL es que deben analizar mi puesto de trabajo. Entonces, ¿para qué pues tienen que hacer ese análisis de puesto de trabajo? Para poder establecer si realmente hubo una causa que ocasionara pues ese accidente de trabajo. Lo otro es, debe ser reportado dentro de las 48 horas siguientes. Este reporte debe hacerlo el empleador y pues en caso de que no lo realice, lo puede reportar el trabajador, la EPS que presentó atención médica o un interesado. Entonces, cualquiera de esas partes puede hacer el reporte, pero pues digamos que lo más eh, salomónico es que haga el reporte el jefe de uno o el de recursos humanos o el de seguridad y salud en el trabajo de la empresa. En cuanto al paso número 3, pues ahí, como les decía, se establece el origen del evento y hay una causa de ocurrencia del accidente o de la enfermedad, en donde se brinda una atención médica, hay una asistencia médica de la aseguradora de riesgos laborales y existe un tratamiento médico. Allí, pues al establecer bajo la atención médica a la persona, se determina si hay una patología y si es necesario que se haga una remisión a medicina laboral, porque puede que no necesite remisión de medicina laboral, sino simplemente una atención de urgencias. Posterior, digamos, a esa situación, pues tienen que calificar lo que suceda, digamos, dentro de esa atención médica. Entonces, ¿quiénes califican? La EPS que lo atendió, la aseguradora de riesgos laborales y la AFP. ¿Sí? Que para efectos prácticos, la AFP corresponde, es la sociedad administradora de fondos de cesantías y de pensiones. Entonces, a partir de esas calificaciones, entonces dice que calificar cumplidos 120 días de incapacidad y antes de 150. Eso es en caso pues de que la cosa sea supremamente grave y pues tenga todo ese tiempo de incapacidad, ¿sí? En ese caso, si cumple ese parámetro entre 120 y 150 días, ella se tiene que ir a un proceso de calificación de origen para poder determinar si realmente lo que le está pasando, las secuelas y todo corresponde al origen laboral. Entonces, ahí podemos observar que el trabajador puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo. Si está de acuerdo, el proceso sigue. Si no está de acuerdo, interpone un recurso de apelación para durante los 10 días siguientes a la decisión para que puedan hacer, digamos, un proceso adicional que corresponde a que envíen los papeles y el caso de él a la Junta Regional y ellos puedan hacer un estudio, digamos, de qué puede pasar al respecto de esa incapacidad, si tiene relación o no tiene relación con el accidente de trabajo y pues con la labor que esa persona venía desempeñando. Entonces, ahí vienen una serie de pasos que son el 12, el 13, el 14, 15 y 16, que se resumen en ese estudio que tienen que hacer las juntas regionales para poder emitir una decisión y poner en firmeza o por el contrario, descalificar esa enfermedad de origen laboral. Entonces, en cada uno de esos pasos, pues la persona es notificada al respecto de las decisiones que tome esa junta. Entonces, a medida que les vayan notificando, la persona tiene derecho a establecer un recurso de reposición y de apelar el fallo, pues que tome la junta regional y la junta nacional al respecto de la calificación de enfermedad de origen laboral. Entonces puede pasar
que al momento de ser calificado el origen de la enfermedad o del accidente, haya una controversia entre la EPS y la ARL, o sea, que no piensen ellos lo mismo. Entonces, si el dictamen de la EPS está con origen laboral y es igual al dictamen de la ARL, pues se le reconoce la prestación asistencial y económica al trabajador que ha tenido la lesión y la incapacidad. Si el dictamen de la EPS tiene origen laboral y es diferente al concepto técnico de la ARL, tiene que irse a la Junta Regional de Calificación de Invalidez. Si el dictamen de la Junta Regional es diferente al concepto técnico de la ARL, tiene que irse a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Entonces, dependiendo del accidente, pues también asimismo van a ser los pasos que deba llevar de acuerdo a la norma. Puede pasar igual que al momento de ser calificado el origen de la enfermedad o del accidente, haya controversia entre la ARL, que es la aseguradora de riesgos laborales, y el trabajador. Entonces puede darse de si el dictamen de ARL con origen laboral es aceptado por el trabajador, entonces ahí se le reconoce las prestaciones al trabajador. Si el dictamen de ARL con origen común no es aceptado por el trabajador, entonces tiene que irse allá a la Junta Regional de Calificación por Invalidez. Y si el dictamen de la Junta Regional no es aceptado por el trabajador o la ARL, transita por la Junta Nacional. O sea que digamos, en los casos en los cuales no se está de acuerdo con las circunstancias y con la calificación de invalidez o de enfermedad laboral, pues transita por esa serie de pasos a nivel regional o a nivel nacional. Entonces, cuando a uno lo califican, pueden pasar pues varias cosas. La primera, digamos, puede darse en el marco de la calificación de pérdida de la capacidad laboral y ocupacional. Entonces, aquí, en este punto, ¿sí? Es un mecanismo que permite establecer el porcentaje de afectación de las habilidades, de las destrezas, de las aptitudes y o potencialidades de la parte física, de la parte mental y de la parte social de la persona, ¿sí? Entonces, las juntas califican, digamos, de acuerdo a esos porcentajes, las secuelas que le deja un accidente o una enfermedad. Entonces, puede darse que tenga una pérdida de la capacidad laboral del 50%. En ese caso, no accede a pensión. Si es superior al 50%, ahí es cuando accede a una pensión de invalidez. ¿Cuál es el proceso para la calificación de la pérdida laboral de origen común y de origen laboral? Entonces, básicamente es similar a lo que yo les mencioné ahorita. Entonces, que la enfermedad de origen laboral y común, pues lo que sucede es que tiene que hacer terminación del tratamiento médico y luego lo envían a un comité de tipo laboral en donde hay un concepto de rehabilitación que puede ser favorable o que puede ser desfavorable. En el caso de que sea desfavorable porque, digamos, se presume que tiene una pérdida de la capacidad laboral, tienen que hacer una evaluación médica por parte de medicina del trabajo, notificar a las partes, o sea, a la empresa, al trabajador y a la ARL de la pérdida que esa persona tiene. Si la persona pues está de acuerdo con la decisión, pues se acaba el trámite y la indemnizan. Si no está de acuerdo con la decisión, pues ahí es cuando tiene que interponer ese recurso de apelación y eso se va a un estudio de las juntas y ahí es cuando se toman hasta máximo 60 días para poder emitir un fallo. Entonces puede pasar que el usuario asista a todas esas valoraciones, ¿sí? Entonces, si él asiste, pues se hace la valoración final, se establece el dictamen de la pérdida de la capacidad laboral y finaliza, digamos, el trámite. Si el trabajador no asiste, pues tienen que citarlo de nuevo, tienen que insistirle para que se pueda establecer ese dictamen final o la junta pueda tomar la determinación de si perdió o no capacidad laboral y pues allí
Igual pasa que si el usuario está de acuerdo, pues se acaba el trámite. Si el usuario no está de acuerdo con esa calificación, pues va para la Junta Nacional y se demora otro poco de tiempo pues en calificar si perdió o no capacidad laboral para que lo indemnicen o lo pensionen. Esto ya lo dijimos. Vamos a ver esta parte de incapacidad temporal. Derecho de los trabajadores afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales. Hola, soy Quique, bienvenidos. Los invito a conocer el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Vamos juntos por un trabajo seguro y saludable. El afiliado tiene derecho a recibir atención en salud por accidente de trabajo o enfermedad laboral, que son las prestaciones asistenciales, pero también tiene derecho a recibir prestaciones económicas. Las prestaciones asistenciales se perciben cuando se produzca un accidente de trabajo o se diagnostique una enfermedad laboral. De esta forma, el afiliado tiene derecho a recibir servicios de asistencia en salud y rehabilitación, como por ejemplo en los siguientes casos. Atención inicial de urgencias en cualquier institución prestadora de servicio de salud en el evento de accidente de trabajo. Atención médico-asistencial prestada por la entidad promotora de salud donde esté afiliado el trabajador, que comprende asistencia médico-quirúrgica, terapéutica, farmacéutica, hospitalaria y odontológica, rehabilitación física y profesional, servicio de diagnóstico y tratamiento, elaboración, reparación y reposición de prótesis y órtesis. Y las prestaciones económicas se perciben cuando por una enfermedad laboral o accidente de trabajo genera cualquiera de las siguientes situaciones. Incapacidad temporal de origen laboral. Cuando el trabajador se encuentra imposibilitado temporalmente para trabajar, tiene derecho al subsidio equivalente al 100% del salario, base de cotización por cada día que ha sido incapacitado. El derecho se adquiere desde el día siguiente de la ocurrencia del accidente de trabajo o diagnóstico de la enfermedad laboral y podrá percibirse durante 180 días, prorrogables por 180 días más, tiempo durante el cual el afiliado continuará con el reconocimiento económico por su incapacidad. Incapacidad permanente parcial. Es la pérdida de capacidad laboral permanente por daño parcial en la salud del trabajador, calificado entre el 5% y el 49,9%. Este genera la prestación económica de indemnización. Este es un pago único. Pensión de invalidez. Es un pago mensual que se adquiere por haber perdido el 50% o más de la capacidad laboral como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad laboral. Pensión de sobrevivientes. Si como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad laboral sobreviene la muerte del afiliado o pensionado por riesgos laborales, tendrá derecho a la pensión de la siguiente manera. En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente sobreviviente. Los hijos menores de 18 años, los hijos mayores de 18 y hasta los 25 años incapacitados para trabajar o los hijos inválidos. A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres si dependían económicamente de este. A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos con derecho, serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante si dependen económicamente de este. Es importante conocer que tiene derecho a auxilio funerario. ¿Cuándo puedo hacer uso de estos derechos? Cuando usted presente un accidente de trabajo o enfermedad laboral estando afiliado al SGRL. Y recuerden, Quique les dice, el trabajo es para ganarse la vida, no para perderla. Bien, entonces vamos a continuar ya con la temática de enfermedad de origen común. Vimos lo que sucedía con accidente laboral, vimos la trazabilidad. Ahora es el momento para que podamos reconocer la definición explícita de enfermedad de origen común. Entonces,
tenemos que hacer las distinciones frente a enfermedad de tipo laboral para que no se presenten confusiones desde el área de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en esta enfermedad de origen común, no se puede generar ningún tipo de responsabilidad al empleador, ya que no es el resultado de ningún agente del trabajo al que se encuentra expuesto el empleado o el paciente, y de igual forma podemos concluir que cualquier enfermedad que no sea laboral, pues va a ser de tipo común. Hablemos de las enfermedades de origen común. Para esto debemos tener en cuenta que toda patología o accidente o muerte que no haya sido calificada como de origen profesional se considera de origen común, según el artículo 12 del Decreto 1295 de 1994. Se pueden establecer algunas características de las enfermedades comunes, las cuales podemos categorizar entre enfermedades contagiosas y crónicas. Contagiosas son aquellas causadas por un agente infeccioso que puede sobrevivir fuera del cuerpo humano, es decir, en el medio ambiente, agua, aire, alimentos, etc., o dentro de un animal portador durante períodos de tiempo prolongados, y que otro individuo puede adquirir a través del contacto con cualquiera de estos medios. Este agente infeccioso contagioso cumple parte de su ciclo vital fuera del cuerpo humano. Entre las más comunes están las respiratorias de las vías bajas, la hepatitis, la malaria, el VIH/SIDA, el sarampión, la sífilis y la tuberculosis, entre otras. Crónicas son enfermedades de larga duración y progresión generalmente lenta. Son la principal causa de muerte e incapacidad en el mundo. Progresan lentamente, tienen una duración superior a 6 meses, y que pueden intercalar periodos de remisión parcial con recaídas, es decir, son enfermedades que van a evolucionar con el tiempo, y de las que no se espera una curación en el futuro. Algunas de ellas son el Alzheimer, la cardiopatía isquémica, el cáncer, la depresión, infartos o derrames cerebrales, las dislipemias, osteoporosis, artrosis, diabetes, asma, esquizofrenia, demencia, insuficiencia cardíaca, la angina de pecho o infarto y la hipertensión arterial. En relación con el derecho laboral, y de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo, como justa causa para dar por terminado unilateralmente un contrato de trabajo por parte del empleador que, por medio del artículo 62, literal A, numeral 15, la enfermedad contagiosa o crónica del trabajador, que no tenga carácter de profesional, así como cualquiera otra enfermedad o lesión que lo incapacite para el trabajo, cuya curación no haya sido posible durante 180 días. No será causa de despido, sino que podrá efectuarse al vencimiento de dicho lapso, y no exime al empleador de las prestaciones e indemnizaciones legales y convencionales derivadas de la enfermedad. Bien, entonces, tal y como lo vimos en el video, tenemos una definición concreta de lo que corresponde a la enfermedad de origen laboral. ¿Quién declara esa definición de manera explícita? Lo declara el artículo 4 de la Ley 1562 del año 2012, en la cual menciona que la enfermedad laboral es la contraída como resultado de la exposición a unos factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores? Los que vimos la vez pasada, que son inherentes a la actividad laboral o en el medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El gobierno nacional determina de manera periódica las enfermedades que se consideran laborales, y en los casos en los cuales una enfermedad pues no figure en esos listados o en esas tablas de enfermedades laborales, pero se demuestre después de una investigación que realmente sí hubo una causalidad de factor de riesgo ocupacional, pues se reconocerá como una enfermedad laboral de acuerdo a la normatividad vigente. Entonces, ¿cuáles serían, digamos, esos dos parágrafos que determinarían esos cambios periódicos? Entonces, el parágrafo 1 menciona que el gobierno nacional
previo concepto del Consejo Nacional de Riesgos Laborales, va a determinar en forma periódica las enfermedades que se consideran como laborales. A su vez, el parágrafo 2 dice que el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio del Trabajo actualizarán la tabla de enfermedades laborales cada 3 años por lo menos, atendiendo los estudios técnicos que financia el Fondo Nacional de Riesgos Laborales. ¿Cuáles serían, digamos, el resto de artículos que participan en esta declaración de enfermedad laboral? Entonces es muy importante revisar el decreto o ley 019 del año 2012, en donde se hace la calificación del estado de invalidez, que prácticamente lo estábamos mirando en la parte de accidente de trabajo. El artículo 52 de la ley 962 del año 2005 también es otro elemento a tener en cuenta. Participan igualmente el Instituto de Seguros Sociales, la Administradora Colombiana de Pensiones como Colpensiones cuando son fondos públicos, y ellas reportan a la aseguradora de riesgos profesionales o a las compañías de seguros en el caso de las pólizas. Deben asumir el riesgo de invalidez y de muerte, y las entidades y a las entidades promotoras de salud como las EPS deben determinar en una primera oportunidad la pérdida de la capacidad laboral y calificar el grado de invalidez tal y como vimos en las diapositivas anteriores cuando hablaban de la trazabilidad y del esquema que se debe seguir para la calificación de la pérdida de la capacidad laboral. Entonces, ese decreto 1477 del año 2014 es el que expide la tabla de las enfermedades laborales y menciona en su artículo 1 ese listado. En el artículo 2 habla de la relación de causalidad. En el artículo 3 determina como tal la causalidad. El artículo 4 tiene que ver con las prestaciones económicas y asistenciales, o sea, cuando ya han calificado. Y el artículo 5, la vigencia y las derogatorias, o sea, que lo puede tumbar. Para que podamos emitir, digamos, esa calificación, como les estaba mencionando, tiene que ver pues con los factores de riesgo ocupacionales. Nosotros vimos en la clase pasada que existían unos factores de riesgo dentro de los diferentes, de las diferentes ocupaciones. Entonces, los generales, pues aparecen los riesgos químicos, que está relacionado con sustancias, soluciones. En los físicos, pues que tiene que ver con movimientos y actividades repetitivas. Los ergonómicos también tienen que ver con postura, estrés laboral, cansancio. Los biológicos que vimos que era todo lo de virus, bacterias, hongos, parásitos. Y los psicosociales, pues todo lo que tiene que ver con acoso laboral, que también se puede desencadenar, digamos, repercusiones a nivel de la salud. Entonces, bajo ese esquema es que las ARL y las juntas hacen pues esos estudios para poder determinar si corresponde o no a una enfermedad de origen laboral. Tenemos acá un estudio de lo que tiene que ver con agentes etiológicos. Entonces, podemos encontrar, ¿sí?, qué parte de las causas de esas enfermedades laborales, como les decía, que están descritas en el decreto 1477 del año 2014, hay pues agentes químicos en donde en las tablas pues aparece declarado las labores en minas, la industria textil, la industria farmacéutica. También encontramos agentes biológicos en donde ocasionan 20 enfermedades a la fecha, como los virus, los hongos y los microorganismos. En este caso, pues aparece tétanos, tuberculosis, rinitis, hepatitis virales, enfermedad pulmonar, dengue, fiebre amarilla, asma. Tenemos los agentes físicos que en las tablas ocasionan 67 enfermedades que están reconocidas y como el dolor articular, las lesiones de piel, el cáncer,
la acusia, que es la pérdida de la audición, la otitis, ocasionadas por ruido, por vibraciones, por maquinarias, por herramientas, por trabajos a la intemperie. Los agentes psicosociales que ocasionan 25 enfermedades y los ergonómicos que ocasionan 63 enfermedades. Entonces, aquí en este tipo de agentes se pueden dar por esfuerzo físico, por jornada laboral, movimientos repetitivos, lesiones de hombro, túnel del carpo, cervicales, lumbares, trastornos del pánico, ansiedad, úlceras, estrés, ¿sí? Fundamentalmente eso tendríamos, digamos, como presentación de esas enfermedades laborales. También encontramos, digamos, un listado general de esas enfermedades, como lo son. En la parte A, pues tenemos unas enfermedades laborales directas. Allí están alojadas lo que son la asbestosis, la silicosis, neumoconiosis del minero del carbón, mesotelioma maligno por exposición a asbesto y el COVID-19 que yo les había mencionado la vez pasada, que era exclusivo para los trabajadores que tienen contacto directo con pues ese tipo de usuarios que son positivos para COVID-19. O sea que casi que todos son la parte hospitalaria, la parte administrativa, bueno, desde el señor de seguridad en adelante, pero que tenga que ver con ese medio hospitalario. Y las que mencioné son casi todas del resorte respiratorio. En la parte B tenemos 15 grupos de clasificaciones de enfermedades y pues cada grupo tiene unas enfermedades particulares. Entonces tenemos enfermedades infecciosas y parasitarias, cáncer de origen laboral, enfermedades no malignas del sistema hematopoyético, que es la sangre, trastornos mentales o del comportamiento. Tenemos enfermedades del sistema nervioso, enfermedades del ojo y de sus anexos. Tenemos enfermedades del oído y problemas de fonación, enfermedades del sistema cardiovascular y cerebrovascular, enfermedades del sistema respiratorio, del sistema digestivo y del hígado, enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo, enfermedades del sistema musculoesquelético y del tejido conjuntivo, enfermedades del sistema genitourinario, intoxicaciones y enfermedades del sistema endocrino. Entonces, es una gran tabla que pues inmersa cada uno de estos subgrupos pues tiene unas enfermedades y unos sectores en los cuales se presume que la persona pueda adquirir este tipo de patologías. Acá tenemos pues las enfermedades también propiamente descritas, los agentes de riesgo que ya les conté en la diapositiva: químicos, físicos, biológicos, psicológicos y ergonómicos, y los grupos de enfermedades que los acabo de mencionar. Entonces, ¿quién determina eso? El decreto 676 del año 2020, digamos que fue la última actualización que se hizo para todo el tema de COVID-19, que fue la inclusión de esta enfermedad como una patología de origen laboral. El listado de las enfermedades que pues se decretó, se estableció, se decretó en el 1477 del 2014, los factores de riesgo que aparecen en cada una, digamos, de las enfermedades, y eso está expuesto en la guía técnica colombiana, que es la GTC 45, en donde aquí, digamos, por ejemplo, en los factores de riesgo físico, pues encontramos todo lo que pueda provocar efectos adversos a la salud por intensidad en los movimientos, por exposición y por concentración de los mismos. En cuanto a los químicos, ya sabemos que pues es exposición a gases, a sustancias, polvos, humos, vapores, que todo lo que nos implica un efecto corrosivo.
En los biológicos ya vimos que son los virus, bacterias, hongos, parásitos y casi siempre pues se dan en los trabajadores de la salud. Los psicolaborales, que pues aquellos que nos producen estrés, acoso laboral, fatiga, dolor de cabeza, cuello, dolor de espalda, úlceras y así sucesivamente. Entonces, acá tenemos lo que ya les mencioné de los agentes etiológicos y de las enfermedades laborales directas y las clasificadas por los grupos que también ya aparecieron en la otra diapositiva. Entonces, aquí viene este proceso técnico de calificación de la parte de la enfermedad laboral, que es similar a la calificación que se da desde el accidente de trabajo. Entonces, miren que aparece que el paciente se sospecha pues de una enfermedad laboral, se hace una verificación del diagnóstico clínico, se verifica pues el diagnóstico como tal, si deriva o no deriva del trabajo. Si se confirma que deriva del trabajo, pues se cierra el caso, obviamente si el usuario está de acuerdo. Y en el caso de la parte de si no está de acuerdo, entonces se confirma, se debe hacer otro estudio, se confirma una asociación de la enfermedad laboral y se hace una ponderación del riesgo intra con el riesgo extralaboral. Allí pues se hace una prima de calificación del riesgo intralaboral, se evalúan otros factores de riesgo que tenga el usuario que sean comunes, se hace una ponderación, ahí donde se determina si el riesgo que tiene intralaboral es mayor que el extralaboral para poder determinar que es una enfermedad de origen común. De lo contrario, pues no habría posibilidad si se dan cuenta, digamos, que el riesgo extralaboral es mayor que el intralaboral. Para eso, pues, ¿qué se necesita? Conocer, pues, el trabajo que desarrolla la persona de manera completa para tener herramientas para determinar si la persona tiene una pérdida de la capacidad laboral que obedece como tal a su trabajo o si no obedece, pues, a su trabajo. Tenemos también adicional que cuando existe pues esa notificación de enfermedad laboral, pues se establece ese concepto de la EPS o de la ARL, estudian el concepto, si las partes están conformes, pues digamos se cierra el caso, y si las partes no están conformes, ahí es cuando se van a las juntas de calificación regional y a las juntas de calificación nacional, que ya lo habíamos visto en las diapositivas anteriores. Vale la pena recordar que ese proceso demora pues más o menos 60 días como un plazo máximo para poder hacer todo el estudio y tomar las decisiones de coberturas y de aceptación de enfermedades laborales o de reconocimiento, digamos, a nivel de plata al empleado. Aquí tenemos este cuadrito que es el periodo de la protección de la enfermedad laboral. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una incapacidad? Los 2 primeros días son cubiertos por el empleador. Si yo tengo una incapacidad que supere los 3 días hasta el día 90, entonces, ¿qué pasa? Que me reconocen el 66.66% de mi salario, o sea, no me pagan todo. Si yo tengo una incapacidad, perdón, que dure entre 90 días y 180 días, solamente me van a reconocer el 50% de mi salario. Y eso lo va a hacer pues mi EPS. Y aquí pues aparece si yo tengo incapacidades superiores a 180 días, entre 180 y 360 días, el fondo de pensiones es el que se encarga de reconocerme el 50% de mi salario y si ya supera entre 360 días y 540 días, igual me van a pagar el fondo de pensiones,
el 50% del salario, y también lo que tiene que ver con la EPS tendrá que reconocer pues esa parte de mi salario. Entonces, esto es muy importante reconocerlo, identificarlo, porque en caso de que yo tenga unas incapacidades tan prolongadas, yo debo tener claro que no me van a pagar la totalidad de mi sueldo a partir del tercer día de mi incapacidad. Entonces vamos a ver qué pasa cuando hay una incapacidad permanente parcial, que es pues incapacidades de carácter prolongado. En este caso voy a describir cómo se realiza el proceso de indemnización por una incapacidad permanente parcial derivada de una enfermedad laboral, y para ello detallaré los fundamentos de hecho y de derecho. En el criterio sociodemográfico tenemos un trabajador de 41 años, casado, de dominancia derecha, con escolaridad primaria. En el criterio clínico tenemos que el 15 de enero del 2015, el cirujano de hombro le hizo un diagnóstico de síndrome de adopción dolorosa del hombro derecho. El 17 de enero del 2017, la EPS, a través de su Departamento de Medicina Laboral, con base en la exposición al peligro biomecánico y bajo los criterios del decreto 1477, tabla de enfermedades laborales, determinó con origen enfermedad laboral su patología de hombro. El 10 de diciembre de 2019, la ARL le calificó una pérdida de capacidad laboral del 22%. Este valor cumple con la definición del artículo 5 de la Ley 776 del 2002, el cual describe que se llama incapacidad permanente parcial cuando, derivado de un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, el trabajador presenta una pérdida de capacidad laboral mayor o igual al 5% y menor al 50%. El instrumento para realizar el proceso de indemnización es la tabla única, la cual está anexada en el decreto 2644 del año 94. Así las cosas, lo primero que hacemos en la tabla es identificar el valor calificado al trabajador, que en este caso es del 22%. En la segunda columna, la del monto de la indemnización, identificamos al frente de la PCL el factor por el cual vamos a multiplicar el IBL. Este factor en este caso es del 10,5. El siguiente paso es multiplicar el IBL, que es de 1.200.000, por este factor, que es de 10,5, para un valor de 12.600.000 pesos. Vale la pena reiterar que el concepto de incapacidad permanente parcial solo aplica para eventos derivados de un accidente de trabajo o de una enfermedad laboral. Bien, resulta que eso es en términos de cuando sucede pues un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, y ya vimos pues ahí en el video que las calificaciones, los procesos no se dan necesariamente de forma inmediata, sino que eso toma su tiempo, y pues si la persona no está de acuerdo con los fallos, que está en todo su derecho, ¿sí? Pues se va a demorar más mientras impugna cada fallo y vuelve pues a la parte jurídica, que ustedes pues yo creo que han escuchado que no son los más rápidos para poder establecer respuestas ante los procesos judiciales. Sin embargo, pues ese es el procedimiento, digamos, que existe en este momento.
Vamos a revisar cuáles son las evaluaciones ocupacionales que se realizan desde las empresas para prevenir, digamos, que una persona ingrese con una enfermedad que no haya declarado, para hacer los controles adecuados, para poder mitigar los riesgos, ¿sí? Entonces se hace pues a través de ese proceso de evaluaciones médicas cuando se vincula un trabajador a una empresa. Bien, vimos parte de los parámetros que se requieren para las evaluaciones ocupacionales, pero digamos que esto está declarado a través de la resolución 2346 del 11 de julio del año 2007, y pues quienes promulgaron esta resolución fue el Ministerio de la Protección Social. Entonces, esas evaluaciones médicas las debe realizar pues el empleador, o sea, quien va a contratar
ya sea público o ya sea privado. Debe hacer evaluación médica preocupacional o de preingreso. Deben hacer evaluaciones periódicas o si hay un cambio, digamos, en la ocupación, deben hacer evaluaciones médicas posocupacionales o de egreso. Y si hay alguna situación específica con algún empleado, pues deben hacer una evaluación adicional que permita establecer si hay alguna complicación o una condición de salud específica que haya cambiado y que pueda ir en contravía con la parte de seguridad y salud en el trabajo para establecer acciones de mejora en el puesto de trabajo. Entonces, miren que tenemos pues las que describieron en el video, evaluaciones médicas ocupacionales. Aquí está el examen médico ocupacional. Entonces, aquí pues se examina al trabajador con la finalidad de revisar las exposiciones a los factores de riesgo y determinar pues si hay consecuencias en la persona por la exposición. Exámenes de ingreso, pues son aquellas pruebas que se realizan para determinar la condición de salud física, mental y social de la persona cuando está en ese proceso de contratación en una empresa. El examen periódico es un examen que se realiza pues para monitorear la exposición a factores de riesgo, para identificar de forma precoz, ¿sí? O sea, oportuna, si hay alteraciones temporales, si hay alteraciones permanentes o si hay alteraciones que se han agravado con el paso del tiempo o por la exposición continua a una situación o a una labor. El examen de egreso, que se realiza cuando el trabajador termina la relación laboral. Y pues obviamente el objetivo es revisar las condiciones de salud de la persona que sale de su trabajo. Evaluación médica por cambio de ocupación. Entonces, si a mí me cambian de rol, me deben hacer una evaluación para determinar si hay un cambio en las tareas, en la exposición a diferentes factores de riesgo, si se incrementa o si disminuye pues la intensidad de exposición a esos factores de riesgo. Examen médico por reubicación. Entonces, si digamos yo me trasladé de ciudad, debo hacer un examen médico también para establecer cuáles son los factores de riesgo. También, si por ejemplo yo tengo una enfermedad laboral y me tienen que cambiar de puesto de trabajo, yo tengo que pasar por un examen médico que determine, en este caso, mis funciones y que me pueda decir cómo estoy y cuál es el tipo de riesgo que tengo de acuerdo a mi enfermedad laboral, porque son unas nuevas condiciones. Examen médico post incapacidad o de reintegro laboral, que básicamente pues es donde si yo tengo una incapacidad prolongada, o sea, por encima de 30 días, deben hacerme ese examen para poder determinar igual si yo tengo pues riesgos adicionales de presentar nuevas situaciones frente a la enfermedad que tuve y que me ocasionó pues esa incapacidad tan prolongada. Entonces, el flujograma de trabajo es que cuando se da un requerimiento de nuevas personas para contratación o si hay un cambio de ocupación o si existe una necesidad de evaluación periódica, se haga la emisión de la orden de examen ocupacional. Normalmente las empresas no tienen este tipo de servicio, sino que lo mandan a un tercero, que es el que se encarga de hacer la valoración. Entonces se programa el examen ocupacional, los paraclínicos con ese proveedor específico, se hace la toma de los paraclínicos o exámenes, se hace la evaluación médica ocupacional con los resultados de los paraclínicos o de los laboratorios o de los exámenes, se hace una recepción del concepto médico de aptitud e informe del diagnóstico de salud, pues que debe ser periódico.
Se hace una evaluación por parte de talento humano de estos reportes y se implementan pues las recomendaciones al puesto de trabajo que surjan de acuerdo pues a esa evaluación inicial. La IPS, que realiza pues todo este proceso de examen, es la que guarda la custodia de esa historia clínica de evaluación a ese trabajador. ¿Quiénes son los que realizan el pago de los exámenes médicos ocupacionales? Entonces, aquí la resolución 1918 del año 2009 menciona que el empleador es el que debe asumir el pago de esos exámenes preocupacionales. No lo debe hacer el empleado. Solamente lo hace el empleado cuando, por ejemplo, va a entrar como prestación de servicios en esa modalidad de contratos y normalmente el empleado es el que tiene que pagar esos exámenes. Pero en contratos a término fijo o a término indefinido, quien paga es la empresa. La empresa o entidad contratada para hacerme los exámenes médicos ocupacionales tiene la obligación de darme copia de los resultados. Entonces, en la resolución 2346 del año 2007, menciona que se le debe entregar a la persona una copia de los exámenes médicos que se le toman a ese trabajador. Bien, entonces esto es lo que corresponde a enfermedad de origen común, enfermedad de origen laboral, accidente de trabajo e incidente. Entonces es muy importante realizar lo que tiene que ver con la diferenciación de todos estos elementos y como ustedes se dieron cuenta en la presentación, está provista de normatividad vigente de todo lo que implica las coberturas, las tablas de las enfermedades, la trazabilidad cronológica de cuando sucede un evento que se reporta ante la parte laboral. Entonces, la presentación va a quedar alojada, ustedes ya saben que en Territorium, y se va a compartir este video de la grabación de la clase para que lo tengan a la mano y puedan repasar la parte conceptual. Muchas gracias.